Pero vamos a charlar con un amigo de Frente al Campo, y queremos nuevamente tener esta columna técnica importante, destacada, con un especialista en la materia, una persona que conoce el tema de números, de leyes, de impuestos, de lo que es el manejo de una empresa agropecuaria, y la verdad que queremos empezar a buscar la brújula en esta economía, digamos, tan cambiante que tiene la República Argentina. Y nos vamos a trasladar al norte de nuestra provincia, creo que en Calefú, allí está el hombre, es el Contador Público Nacional, Carlos Sánchez. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, José. Buen día, ¿cómo anda? Bien, bien. Toda la audiencia. Bueno, usted está en Calefú, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿fresquita la mañana, Carlos? Muy fresca. Muy fresca. Demasiado para mi gusto. Exactamente. Bueno, estamos charlando con Carlos Sánchez, Contador Público Nacional, un especialista en la materia, un hombre especializado en temas impositivos agropecuarios, en el manejo de empresa, amante del pan pinta, de muchos años nos acompañó con la información que tiene estrecha vinculación con este tema de las empresas agropecuarias, la legislación, los impuestos y demás, y bueno, este año 2016 vamos a retomar esa senda informativa. Carlos, muchas variantes, ¿no?, en esta economía y en este 2016, con cambio de gobierno, con cambio de equipo económico, con cambio de visión económica, ¿no? Sí, los cambios han sido algunos graduales, otros bruscos, y realmente en muchos casos exige un replanteo, ¿no? Uh-huh. La verdad que esto daría para hablar un largo rato, ¿no? Sí. Pero si vos me permitís, yo quería llegar a tu audiencia con la gran preocupación del tema tributario, uh-huh. ¿Viste? Sí. Fundamentalmente del impuesto a las ganancias. Sí, de eso queríamos hablar, porque es un tema de todos los días del productor agropecuario, y creo que es importante esclarecer para saber, aquellos que no están muy actualizados o aquellos que no conocen bien de números, o por lo menos de la legislación, dónde estamos parados, cuál es hoy por hoy, en el mes de mayo, cuál es el entorno impositivo sobre el tema de impuesto a las ganancias. Carlos, ¿qué es lo que nos podés decir de dónde estamos parados, no? Sí, yo creo que lo que se ha producido a través de varios años acá ha sido una gran distorsión uh-huh. de este gravamen, porque fundamentalmente los sistemas tributarios nacionales e internacionales buscan una contribución, digamos, de tripartita, o que se basa uh-huh. en tres gravámenes más o menos claves, que es gravar los patrimonios, es decir, el capital que uno posee, gravar los consumos y gravar las ganancias, utilidades o beneficios. Uh-huh. En todos ellos ha habido grandes distorsiones. Por ejemplo, en el caso del impuesto que gravan los patrimonios, bienes personales, tenemos un mínimo de 305.000 pesos anuales, es decir, uh-huh. cuando uno tiene más de 305.000 pesos ya tributa. Ese mínimo hoy debería ser alrededor de 1,5 millones de pesos, claro. como para que alguien pueda tener una casita y un auto sin pagar impuestos. Claro. En el impuesto a las ganancias sucede algo similar. Hace 16 años que no se corrigen las escalas. La última corrección de escala fue hecha en el año 2000. Uh-huh. Y el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para un contribuyente que sea autónomo, independiente, profesional, hablamos no solo del productor agropecuario, sino también del que tiene un kiosco, una ferretería, el del taller mecánico, el médico, en general, si no es monotributista, su mínimo no imponible para declarar las ganancias del año 2015 fue de 15.552 pesos año. Claro. Porque las correcciones de mínimo no imponible se hicieron solo para los trabajadores en relación de dependencia. Uh-huh. Como si los demás contribuyentes no fueran también trabajadores, uh-huh. que en muchos casos
son pequeñas empresas unipersonales donde trabaja solamente el dueño con la colaboración de su grupo familiar. Sí, sí. Entonces la presión tributaria es altísima. Te cito este ejemplo. En las escalas comienzan con una ganancia, después de haber deducido el mínimo no imponible, cuando la ganancia no excede de 10.000 pesos anuales, es el 9%. La escala va creciendo más o menos de 4 a 5 puntos por tramo, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, 30.000 a 40.000 y así sucesivamente. El último tramo es que cuando la ganancia excede de 120.000 pesos, la tasa es el 35%. Claro. O sea que hoy promedio la gente está contribuyendo con un tercio de sus resultados contribuyendo con el Estado Nacional. Entonces un gravamen que era realmente correcto, porque pagaba más quien más utilidades tenía y pagaba menos o a veces no tributaba quien no alcanzaba un margen de utilidad razonable. Hoy se ha tornado ese impuesto progresivo en una tasa fija, sí, que prácticamente entre el 30 y el 35% estamos todos los contribuyentes. Sí, sí. Carlos, muchas veces se dice el Estado es socio y a veces no se comprende, pero con lo que vos describiste, esto último que nos detallás, es un socio oculto que va sobre las ganancias y no sobre ni siquiera el riesgo, ni mucho menos sobre las pérdidas, ¿no? No, el Estado es ausente en las pérdidas y es un gran recolector en el momento de resultados favorables. Pero fíjate, te voy a dar un ejemplo cómo la inflación ha distorsionado terriblemente este gravamen. Voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla y muy sintética para que tu audiencia lo pueda comprender. Voy a poner el caso de que un productor agropecuario sea titular o tenga una explotación con 300 terneros al inicio de su actividad económica. O sea, al 1 de enero de 2015, por ejemplo, tiene 300 terneros. Esos terneros le hace un engorde intensivo, saca un ternero bolita, y logra venderlos en el año calendario, logra venderlos y repone. El costo de la reposición, más la alimentación, sanidad, etcétera, etcétera, otros gastos de la explotación, hace que los recursos que logra por la venta sean iguales a los costos. Es decir, que termine con un cero. Sí, o sea, ni gane ni pierda. ¿Se entiende? Sí, exactamente. Pero, como ha repuesto, al final, o sea, el 31 de diciembre de ese mismo año, tiene los 300 terneros. Los 300 terneros, si nos guiamos por la evaluación que nos obliga a hacer la AFIP, iniciales valen 3.000 pesos. Al final esos mismos terneros valen 5.000. Es decir, que cada ternero aumentó 2.000 pesos. 2.000 por 300 son 600.000 pesos. Para la AFIP tenemos una ganancia de 600.000 pesos. Una ganancia ficticia que no es real. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos 300 terneros de 150 a 160 kilos al inicio y al final del año. Las entradas, vuelvo a repetir, y los costos del engorde y los gastos de venta se equiparan. Es cero, para simplificar el ejemplo. ¿Sí? La diferencia de valor entre la existencia inicial, repito, y la existencia final da 600.000 pesos de utilidad. Una utilidad, vuelvo a repetir, que es ficticia, que es fruto de un proceso inflacionario donde el productor no es culpable. Y así sucede en otras actividades, pero en esta es mucho más
fácil de ejemplificar y es mucho más fácil para demostrar. Para poder pagar los 600.000 pesos de utilidad, esto nos va a dar un impuesto de 180.000 pesos al 30%. Claro. Tenemos que vender 35 terneros para pagar el gravamen. Con lo cual, en lugar de tener una existencia de 300, vamos a pasar a tener una existencia de 265 terneros. Esto equivale que nos vamos a tener que desprender del capital de trabajo, porque el ternero en este caso es el equivalente igual que tener una sembradora o un tractor. Si nosotros tenemos que vender el tractor para pagar los impuestos, ¿con qué haramos? Si tenemos que vender los terneros para pagar el gravamen, ¿con qué hacemos novillo? No sé si fui claro. No, fuiste demasiado claro, tanto que nos dejaste en silencio, porque este impuesto, así, no actualizado, no realista, o que no contempla la realidad, es un gran escollo para sortear los productores agropecuarios. Y cuando la FIP o algunos políticos o algunos funcionarios dicen el productor tuvo extraordinarias ganancias en este último tiempo, claro, mirando estos resultados da cuenta de esa expresión, pero la realidad muestra totalmente distinto lo que le queda al productor en base a una actividad que es la que produce muchos productores, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran distorsión. Esto le va a suceder a las grandes empresas, a las medianas y a las pequeñas, pero obviamente que lo van a sufrir y lamentar mucho más las pequeñas que las grandes. Pero si no se regula esto, si no se vuelve al ajuste por inflación, si no se puede deducir las amortizaciones actualizadas como corresponde, en definitiva, el ajuste de los balances por inflación y la actualización de los mínimos, la actualización de las escalas, yo creo que esto va a generar el quebranto de muchas empresas y que nadie hoy puede soportar una inspección por parte de la FIP. Claro, sí. Porque donde la fiscalización profundice un poco, estamos todos en infracción, pero estamos todos en infracción porque esto es insostenible. Y a mí me gustaría que tu programa pudiera llegar al menos a las autoridades del Congreso de la Nación, no digo al Ejecutivo, pero por lo menos al Congreso, donde sean senadores o sean diputados, se hagan eco de estos problemas y presenten algún proyecto que pueda ir paliando, aunque fuera gradualmente, en una transición de un par de años, para salir de este atolladero, porque tenemos la presión tributaria más alta de América Latina, la más alta de América Latina, y solo comparable con algunos países de Europa, como Suecia, donde los servicios educativos son distintos, donde los servicios de salud son distintos, donde la seguridad es distinta, donde la justicia es distinta, pero donde obviamente los habitantes de ese país contribuyen casi tanto como nosotros. Y nosotros tenemos grandes falencias, todos lo sabemos, y lo vemos a diario. En todos los temas que vos estuviste describiendo que tenemos falencia. Carlos, este tema no es un tema menor, y como vos decías, va socavando las estructuras financieras, económicas, patrimoniales de las empresas agropecuarias. Es bueno empezar a reflotar el tema de actualizaciones en todo lo que vos has descrito, y esperemos que esto se pueda producir en lo más pronto posible, porque no es que es de ahora este tema, lleva largos años, y como vos lo describías, hace 16 años que no se actualiza, o algo similar nos decías, y digamos, esto viene en detrimento del sector productivo, ¿no? Sí, seguro, pero que además el padecimiento del sector productivo, tarde o temprano, llega a otros sectores que están por debajo, porque es decir, ¿con qué vamos a sostener los planes sociales?
¿Con qué vamos a sostener a veces un empleo exagerado por parte del Estado? Sí. ¿Con qué sostenemos el empleo público? Si no es con los gravámenes. Pero va a llegar un momento en que ya nadie va a poder contribuir, o que no va a poder contribuir de la manera en que lo está haciendo. Sí, sí. Es decir, no es solucionarle el problema al que produce. También cuando se le soluciona el problema al que produce, se le solucionan los problemas a los que están debajo. Sí. Porque si el productor agropecuario no puede hacer inversiones, si el productor agropecuario no puede hacer nuevos emprendimientos, también se van a perder fuentes de trabajo. Ni que hablar. Sea en el propio sector primario o sea en el sector industrial, porque no va a haber demanda de bienes por parte de la actividad agropecuaria. Yo creo que estamos en una situación límite. El sistema tributario requiere un análisis profundo, una revisión total y tiene que ser un giro, no digo 360, pero por lo menos de 180 grados. Sí, sí. Y lo más pronto posible. Y lo más pronto posible, porque, repito, para mí es insostenible esta forma de contribuir. Sí, sí. Porque ya es una exacción, ya es una apropiación. Sí, ni que hablar. Como si fuéramos, que expropiamos. ¿Sí? Fíjate el ejemplo, reitero el ejemplo de los 300 terneros. Sí, sí. Tengo que vender 35 para pagar el gravamen. Sí. ¿Cómo? Y después, y al año que viene vendo otros 35, y después, ¿qué hago? Sí. Vendo todo y me vengo al pueblo. Sí. Cuestiones, exactamente. Carlos, son cuestiones de nuestra estrecha realidad de Argentina que vos la planteás, no solo planteando el tema, la problemática, las soluciones, sino también con ejemplos claros que llegan profundamente a la concientización del sistema arcaico o tributario que tenemos en la Argentina y que está ahogando a muchas empresas y que a veces, para desahogarse, toman otros atajos y eso es lo que no contribuye a generar más trabajo, a sostener el Estado a través de los impuestos. Carlos, ¿qué te parece si lo que pasa es que prácticamente me da la impresión que hacemos todos parches, hacemos todas soluciones para el día, vemos a ver qué pasa esta semana, pensamos solamente para el mes que viene y ya tenemos que empezar a pensar para dentro de 2 o 3 años y si es posible para la próxima década. Exactamente. Carlos, desde ya muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo sábado, ¿qué te parece con este diálogo y este cable a tierra que vos nos estás brindando? Muchas gracias. Cómo no, a tu disposición y un saludo a toda tu audiencia, José. Gracias, Carlos, pero antes de despedirnos, quiero felicitarte por el libro, la nueva publicación tuya, quiero felicitarte, me ha llegado, lo he leído en su gran mayoría, la verdad que es un vínculo con la realidad y una herramienta muy importante que tienen ahora los profesionales y que me gustaría que sucintamente nos hagas una visión de esta nueva publicación tuya que salió hace pocos días en la calle, como quien dice, y te digo más, ayer estuve en una firma consignataria en General Hacha y llegó un amigo con un paquete y dijo esto es porque iba direccionado ese paquete, que son libros que vos obsequiabas en Escuela Agrotécnica de General Hacha, así que ya te digo, el paquete está en Hacha, lo van a entregar el lunes, porque claro, ayer a la tarde estaba cerrado, pero el lunes va a estar en la Escuela Agrotécnica, así que lo van a utilizar mucho. Ahí hay unos docentes en la Escuela de Hacha, Jorge Subeldía, exactamente, y Osvaldo Videla, que me llamaron para pedir unos libros para el colegio. Así que el común amigo Vara fue quien los llevó. Yo le digo que ya está en destino, o por lo menos ya este primer paso, y además nos están escuchando en General Hacha, así que allí estará el destinatario recibiendo este obsequio de esta publicación. Pero contanos de la publicación, Carlos. Bueno, es un libro muy pequeño, es prácticamente destinado a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Pampa, de la
que comprende una parte de la cátedra de producción y comercialización, algo de lo que yo estoy dictando, y bueno, había que actualizar temas, había que agregar cosas, y por eso esta nueva edición. Por supuesto que puede ser utilizado por otras personas, pero en general la pretensión primaria era esa, cubrir ese déficit con la cátedra, pero también tiene un nivel, digamos, muy elemental, muy básico, es muy accesible, no se precisa ser un profesional en ciencia económica para poder leerlo, ni tampoco pretende el libro evitar la necesaria intervención de los profesionales de las ciencias agrarias, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos en la empresa agropecuaria. Sí, pero es como para que el profesional en ciencia económica hable un idioma común, tenga un lenguaje que pueda interpretar las ideas o las decisiones de otros profesionales más vinculados al sector agropecuario. Carlos, ¿nos podés decir el título de esta publicación? Sí, Elementos de producción y comercialización agropecuaria para profesionales en ciencias económicas. ¿Se encuentra en librerías? ¿Se encuentra en distribución? ¿Cómo está sí, ese tema? Está en las librerías de Santa Rosa. Bueno, es una buena oportunidad. Fácil encontrarlo, sí. Si me permitís. Sí, cómo no. Libros Pampa. En Libros Pampa. Bueno, allí tienen un buen lugar y una buena publicación nueva, actualizada, con todos estos temas del Contador Público Nacional, Carlos Sánchez. Carlos, desde ya, muchísimas gracias. Disfrutar la mañana. Espera un poquitito más, pero va a tener pleno sol. Muchas gracias, Carlos. Bueno, un abrazo. Que muchas gracias. Hasta el próximo sábado. La palabra del Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, aquí en Diálogo con De Frente al Campo, hablándonos del tema tributario en la República Argentina del impuesto a la ganancia. Charlamos largo y tendido porque hacíamos tiempo que no charlábamos y él nos trae puntillosamente detalles de lo que pasa en el sistema tributario en la República Argentina. Ya volvemos con más de Frente al Campo, aquí por Canal 3 para todo el país y el Mercosur.